Amigos, una de las principales labores de la parte contable o de el contador de una organización es hacer las conciliaciones bancarias. Pero para hacer las conciliaciones bancarias, amigos, es importante que cuando vayas a realizar el registro contable, lo registres con el número de operación de dicho pago o de dicho cobro. Si bien es cierto, diferentes o de acuerdo a las instituciones financieras que tengas aperturado, tenga cada empresa aperturado su cuenta corriente, para este caso vamos a utilizar el Banco Continental, y fíjense que dentro del Banco Continental, al momento de realizar un movimiento contable, ya sea de ingreso o de salida de dinero, va a aparecerte un número de operación dentro de esta parte, y este número de operación es importante en este caso, como yo lo hago. ¿Para qué? Para que podamos identificar qué número de operación se realizó, por ejemplo, para un pago a un proveedor, en este caso para el pago de tracciones. Tenemos por aquí otros movimientos o otra descripción que también el estado de cuentas te va detallando, ¿no? Y el número de operación, de dónde se va a obtener, porque cabe destacar que la cuenta bancaria, o digamos el estado de cuenta o el extracto bancario de los movimientos de la cuenta corriente de una empresa, sale al final del mes. Entonces no podemos, si nosotros estamos haciendo el registro contable día a día, no podemos tener el estado de cuenta de manera diaria, ¿verdad? Pero sí, dentro de la cuenta corriente, amigos, es importante que, por ejemplo, soliciten los movimientos, si no lo tienen, el número de operación de un pago realizado, los movimientos a la fecha, para que ustedes puedan hacer el registro contable. ¿Para qué? Para que al final del mes o cuando vayan a hacer los cierres contables o hacer las conciliaciones, no tengan muchos problemas para conciliar. Aquí ya le he hecho algunos arreglos al formato Excel, que si bien es cierto hay que darle formato de número o otro tipo de formatos para poder trabajar dentro del Excel como tal. Y aquí el reporte que te da el Continental es, en este caso, cargo y abono, y aquí dentro de esta columna pues está los movimientos tanto de ingresos así como también de salidas, y por el otro lado tenemos el ITF y el saldo contable, ¿no? Y aquí hay que darle algunos arreglitos, ¿ok? Por ejemplo, el debe y el haber. ¿Para qué? ¿Para qué hago esta separación? Para yo poder identificar qué movimientos pertenece a ingreso de dinero y qué movimientos pertenece a la salida de dinero. ¿Y cómo se hace dentro de Excel? Para ello utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Que si en la columna G, en esta parte, tenemos un número que es mayor a 0, que me traiga dentro de esta columna. Caso contrario, si no cumple ese requisito con la fórmula, que me deje en 0, y de esa forma yo ya tengo dentro de esta columna todos los movimientos que son positivos o mayores a 0, es decir, los ingresos de dinero. Y para sacar el haber o para sacar la salida de dineros, lo vamos a hacer de la siguiente forma, con la siguiente fórmula también, ¿no? Vamos a decir si el cargo la columna G es menor que 0, quiero que simplemente me importe los datos que son negativos en este caso, porque así es lo que me reporta el estado de cuenta del Continental. Me traiga esta columna. Caso contrario, si no cumple ese requisito, que me deje en 0. Y de esa forma, amigos, ya tenemos aquí dentro de esta parte solamente los datos que son negativos y que corresponde a las salidas de dinero. Y a partir de aquí es que nosotros vamos a hacer las conciliaciones bancarias. Ya tenemos en este caso este primer arreglo dentro del Excel del estado de cuenta, y aquí, por ejemplo, vamos a hacer las conciliaciones bancarias. Y para hacer las conciliaciones bancarias, amigos, es importante que tengas en este caso los registros de tu libro y bancos, o los registros de tus pagos y cobros. Y para ello, por ejemplo, la empresa utiliza el sistema contable Syscom. Si bien es cierto, Syscom ya te da también una manera o una metodología de cómo puedes hacer conciliaciones bancarias, pero digamos que quizás algunas personas que están aprendiendo u otras empresas no tienen el presupuesto para tener un sistema contable y simplemente lo manejan sus operaciones en Excel, ¿no? Entonces vamos a sacar ese reporte en Excel del sistema contable. Para ello vamos dentro de esta opción. Yo, por ejemplo, tengo el registro contable del Continental dentro de esta cuenta,
Y aquí voy a procesar la información para que yo pueda exportar a Excel todos los movimientos del libro de bancos, es decir, los registros de cobros y pagos que yo he hecho. Fíjense amigos, importante como les mencioné, el número de operación. Al momento de realizar el asiento contable, ya sea de pagos y cobros, es importante que anotes con el número de operación, porque eso te permitirá al final del mes o te va a ser de mucha utilidad para hacer las conciliaciones bancarias y puedas identificar a qué operación pertenece, ya sea un pago o ya sea un cobro. Entonces simplemente voy a dar a exportar a Excel y ya tengo este reporte, ¿no? Este reporte lo vamos a acumular dentro de la hoja que estamos trabajando, en este caso dentro del estado de cuenta. Lo voy a traer de esta parte y aquí lo voy a llamar libro bancos. Libro bancos, ok amigos. Ahora, para los que no saben cómo es que se realiza un asiento contable dentro del Syscom, en este caso ya sea un pago o un cobro, por ejemplo aquí tengo dentro de este libro auxiliar, en este caso Banco Continental, que yo he realizado este asiento, no voy a ver el asiento número 17 al azar y he realizado por ejemplo este pago a este proveedor. Fíjense que yo he hecho este asiento contable, pero al momento de hacer la salida de dinero o registrar con mi cuenta de bancos, fíjense que aquí el número de documentos voy a colocar transferencia, depósito también puede ser en este caso, y aquí en serie y número coloco el número de operación que está correspondiendo a esta salida de dinero. Ok, entonces es así como yo hago el registro contable, y eso van a ver que me permite hacer una conciliación bancaria de manera fácil y práctica. Ok, para hacer la conciliación bancaria hay que hacer arreglitos también dentro del reporte que te otorga el Syscom. Vamos a convertir esta columna del número de operaciones a numérico, porque vamos a utilizar unas fórmulas. Ok, vamos a utilizar unas fórmulas, y para convertir a este formato a numérico hay bastantes opciones, pero yo voy a utilizar esta opción. Fíjense que yo selecciono toda la columna y aquí me sale un icono, y aquí voy a dar convertir a número. Con eso ya he convertido a número. Voy a señalar inclusive esta columna para que yo a partir de esta información yo voy a nombrar una tabla. Voy a hacer voy a utilizar la fórmula buscar v en realidad para hacer las conciliaciones bancarias, ¿no? Voy a utilizar la función v. Para ello voy a nombrar estos datos, voy a colocar como nombre bancos por ejemplo, ¿no? Y aquí fíjense que dentro de bancos esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Yo necesito los datos del debe y el haber. ¿Qué representa el debe? Representa ingresos de dinero, y que representa el haber, salidas de dinero. Vamos a aumentar una fila, y esta es la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4, ¿no? ¿Y para qué utilizo esta numeración? Para que ustedes puedan guiarse en la siguiente fórmula que yo voy a utilizar. Para ello voy a agregar aquí también dentro de mi estado de cuenta que estamos trabajando en Excel, voy a colocar considebe, o lo pueden colocar otro nombre ustedes, ¿no? O consi, en este caso, a ver. En el considebe voy a utilizar la siguiente fórmula, buscar v. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar este número de operación en la tabla que yo nombré como bancos, ¿verdad? Como bancos. ¿En qué columna estaba? En la columna 3 estaba el debe, ¿no? O los ingresos de dinero. Quiero que me sea coincidencia exacta. Utilizo o coloco el 0, ¿no? Y fíjense que con eso amigos ya me trae los datos que si está en mi registro contable o en mi libro bancos, automáticamente me va a traer los datos que está registrado. Y aquí, a partir de aquí vamos a hacer, o quizás nosotros no hemos registrado, digamos, esta operación, o hemos registrado con un número de más, un cero de más, o hay alguna diferencia, lo vamos a poder identificar a partir de aquí también, ¿no? Y podemos nosotros ir conciliando, inclusive movimiento por movimiento, ¿ok? Pero fíjense que aquí me sale este error, ¿no? Para que no me salga este error, vamos a agregar el si.error a la fórmula, ¿no? Si.error, y al final voy a colocar que si en caso no haya este número de operación dentro de mi libro de bancos, me coloque 0 dentro de esta parte.
y aquí ya tengo entonces las operaciones que yo ya los tengo en mi libro de bancos y otras operaciones que están en cero, porque pueden ser, el número de operación puede estar en egresos, u otro porque no todavía lo tengo contablemente registrado, ¿no? Y de la misma forma vamos a hacer en este caso para los egresos. Vamos a utilizar buscar V. Vamos a utilizar buscar V. ¿Y que voy a buscar? El número de operación. El número de operación. ¿En qué columna? En este caso era la columna 4. Que me traiga un valor exacto. Y si en caso no hay ese número de operación, que me dejen cero, ¿no? Y para los que no saben en qué columna, a ver, vamos a ver si es la columna 4. Es 1, 2, 3, 4. Fíjense que estamos en la columna 4 y aquí nos falta traer de qué matriz, ¿no? En este caso es de bancos, y la matriz bancos está en la columna 4, y de esa forma ya me importa la información de acuerdo al número de operación que yo he registrado dentro del libro de bancos. Y de la misma forma vamos a agregar, para que no salga este error, a la fórmula lo ponemos si.error. Y fíjense, amigos, que yo ya puedo identificar, amigos, qué operación he registrado o qué operación ya está en mi libro de bancos, de las cuales concilia con mi extracto bancario. Y aquí voy a hacer una diferencia, ¿no? Diferencia, digamos, del debe y diferencia del haber. ¿Para qué? Para yo poder identificar qué operaciones se registró de manera correcta o qué operaciones me falta. El debe menos, en este caso con si debe, y aquí por ejemplo me falta dentro de mi libro bancos esta operación, ¿no? El 25, el 350 que aún no está conciliado, el 70 me falta registrar, por ejemplo, y así voy a ir identificando el 320. Acá me falta también el 320 que no está en mi libro de bancos, el 25 soles también que no está en mi libro de bancos, y así puedo yo ir identificando, ¿no? Así puedo ir identificando. Y de la misma forma vamos a hacer para los egresos. Voy a hacer la diferencia. Esta diferencia será el haber menos la conciliación del haber. Y fíjense que aquí también yo tengo, a ver, aquí es al revés, ¿no? Como aquí está negativo, aquí simplemente vamos a sumar, ¿verdad? Y tengo, por ejemplo, aquí que no está conciliado o no está en mi libro de bancos, o todavía no he anotado contablemente este egreso, y así yo puedo ir identificando qué egresos me faltan dentro de mi libro de bancos. Ahora, es importante que tengamos en consideración, amigos, que no todas las operaciones lo podemos registrar línea por línea o asiento contable por asiento contable. Hay operaciones para facilitar o, digamos, para ahorrar tiempo, que debemos agrupar. Por ejemplo, en este caso las comisiones. Por ejemplo, yo lo que hago es las comisiones que te genera por hacer las transferencias, en este caso de detracciones u otras operaciones. Por ejemplo, aquí vamos a hacer las comisiones de detracciones. Lo que hago en este caso, por ejemplo, son 350, 1050, esto de acá, ¿no? Simplemente yo lo que hago es registrar en un solo asiento, pero eso es fácil de identificar. Cuando yo ya hago esta filtración, que en este caso tengo 206, yo ya he hecho el asiento contable. Porque si nosotros nos vamos a fijarnos dentro de nuestra conciliación bancaria, amigos, por ejemplo, dentro de esta conciliación bancaria, vamos a encontrar que algunos asientos no tienen, por ejemplo, el número de operación. ¿Por qué? Porque yo he agrupado algunos movimientos de la cuenta bancaria. Y es así, amigos, como hago la conciliación bancaria, de las cuales es mi manera de trabajar. Y para las personas que quizás quieren agregar algún otro detalle o alguna otra automatización a este proceso que yo hago, pues eso es la idea, de que yo pueda compartir cómo es que hago la conciliación bancaria.